Hola a todos, mi nombre es Gabriela Meléndez y el día de hoy les voy a hablar sobre Shakespeare y las pasiones humanas. Primero me gustaría comentarles sobre el contexto en el que estaban pasando, lo que estaba pasando durante esa época y datos bastante importantes que marcaron la sociedad, tanto social como económica. William Shakespeare vivió en el reinado de la reina Isabel I en Inglaterra y también la de Jacobo I. Este periodo o esta época de Inglaterra marcó mucho la historia de Inglaterra, por supuesto, porque cuando la reina Isabel I llegó a su trono, fue reina, cambió drásticamente, ya que antes la población era muy pobre y de escasos recursos, era muy escasa. Pero cuando la reina Isabel I llegó al trono, ella cambió y tuvo prosperidad económica y también tuvo mucha producción literaria, y es por eso que fue reconocida en el exterior. También asimismo, como ya vimos que la reina Isabel hizo bastantes cambios, también ella misma consolidó la reforma religiosa. ¿Cómo hizo esto? Ella se separó de la iglesia de Roma. Luego ella creó una iglesia nacional. Esto hizo que cuando terminara la guerra, cuando ella vio que terminó la guerra entre los católicos y los protestantes, ¿verdad? Porque ellos estaban peleando por la sucesión del trono de ella. Se dedicó básicamente a las finanzas y también hizo una moneda fuerte, la instauró y concertó la paz en Francia. Estos fueron bastantes datos que ella hizo. También la agricultura y la industria se desarrollaron y asimismo había burguesía, como en las épocas de eso sabían, que estaba integrado por magistrados, abogados, médicos, profesores y hombres de inglesa, mercaderes pudientes y medianos terratenientes. Estas fueron cosas de las que estaban pasando durante esa época. Bueno, ahora vamos a seguir hablando sobre el teatro isabelino, que va un poco después de esto. ¿Verdad que durante estos años la corona hizo posible el desarrollo de este teatro? Porque había muchos actores y algunos autores dramáticos que colaboraron. Algunos ejemplos de los autores dramáticos que ayudaron eran John Lilly, Thomas Kidd, Christopher Marlowe, William Shakespeare, Ben Jonson y Job Webster. Pero hubo un problema, podemos decirle, que fue cuando el teatro isabelino comenzó a decaer porque Cromwell Lord era un lord protector. Él hizo algo que marcó un antes y un después. Él prohibió las compañías teatrales por sus excesos inmorales. Entonces, esto fue lo que pasó, que produjo la decadencia del teatro isabelino. Pero el teatro tenía algunas ciertas características y algunos ciertos rasgos bastante únicos que podemos observar. Por ejemplo, que el público mostraba una sociedad inglesa. No habían clases sociales, no solo podía ir la burguesía, sino que podía ir cualquiera de nivel social. Entonces, si uno iba a un teatro así, podía ver de cualquier clase social o de nivel social. También no habían actrices en esa época. Los actores que hacían a las mujeres eran hombres jóvenes, entonces esto fue hasta 1660. También había mucha proveza de escenografía, pero pues se compensaba con la calidad de cómo actuaban los actores, valga la redundancia. También se hacían carteles cuando se necesitaba cambiar de escenografía para que las personas pudieran entender más, pero también quedaba a la imaginación del público. También otro dato importante es que había un vestuario que era rico y extravagante, y asimismo había mucha música extravagante. También en las escenas de violencia se utilizaba sangre falsa para representar esta sangre que no es real. Bueno, esto fue lo que vimos sobre el teatro isabelino, pero ahora vamos a hablar un poco más sobre la vida de William Shakespeare. William Shakespeare nació en 1564 en Inglaterra. Vamos a hablar un poco sobre su familia. Su padre era un comerciante de guantes y probablemente se dice que tuvo problemas económicos. La familia, de parte de mamá de él, pues había sufrido mucha persecución por parte de la corona. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tenían un origen católico. Esto había causado que ellos sufrieran persecución.
También otro dato importante sobre la vida de William Shakespeare es que él se casó muy joven, se casó a los 18 años. También antes de 1592 comenzó su carrera. Él era un dramaturgo y un poeta, pero había mucha gente que no lo apoyaba y no creía en él, porque decían que cómo podía ser un actor y un escritor a la misma vez. Esto era por lo que la gente se burlaba y no confiaba en él. Pero luego William Shakespeare formaba parte de una compañía que era de Lord Chamberlain, que luego pasó a ser del rey Jacobo I. Cuando en ese tiempo donde estaba el Lord Chamberlain se creó el Teatro de Globe. Y ahí William Shakespeare fue un copropietario. Después la compañía pasó a ser del rey Jacobo I. Y en esa época, cuando surgió ese cambio, comenzaron a salir muchas obras de William Shakespeare. También se publicaron recopilaciones y cuando William Shakespeare comenzó a crecer aún mucho más. Pero luego pasó un dato bastante malo, que fue que se incendió el Teatro de Globe, en 1613. Entonces probablemente por eso fue que William Shakespeare probablemente no se sabe si se entristeció mucho o algo así, pero ahí por eso puede ser que haya dejado de escribir y de actuar, ¿verdad? William Shakespeare murió en 1616 y vamos a hablar un poco sobre su personalidad. William Shakespeare era parte de la burguesía naciente y él era bastante liberal y humanista, pero también, a pesar de eso, había muchas actitudes del pueblo que a él no le agradaban. Y él era un poco conservador también, pero a pesar de eso, en sus obras podemos ver planteado que él estaba en contra de la injusticia de su época y él lo reflejó en sus obras, como lo he mencionado antes. Él defendió a las justicia y estuvo en contra de las injusticias de su época, ¿verdad? Y por eso podemos ver que en sus obras, como dije, esto se puede ver planteado en sus obras y lo podemos ver en los diferentes tipos de obras que él hizo. En las tragedias es donde se ve la desgracia del protagonista. Algunas de las más famosas de él son Romeo y Julieta, Hamlet, que son las que más hemos escuchado. También él hacía obras de comedia que eran bastante enredadosas, confusas, pero tenían un final feliz. Y podemos ver como ejemplo Los dos caballeros de Verona y Trabajos de amor perdido. También habían dramas históricos que reflejaban pasajes de la historia de Inglaterra, entonces esto se podía ver y se clasificaban también como tragedias probablemente. Algunos otros ejemplos eran Ricardo III, Enrique V y el Rey Juan. También las últimas clasificaciones de las obras de Shakespeare eran las tragicomedias de conflicto, que habían muchos enredos, ya sean amorosos o sociales, en las que mezclaban lo trágico y lo cómico. Entonces son bastante, como su nombre dice, tragicomedias, trágico y lo cómico, de enredos sociales o amorosos. Bueno, y como último punto les voy a mencionar un poco sobre las pasiones humanas, que el teatro europeo había retomado las ideas clásicas de las acciones de los personajes de una obra teatral perseguían lograr un objetivo. Por ejemplo, Edipo Rey buscaba la venganza y Electra también buscaba la venganza. Por ejemplo, Shakespeare fue una persona que los personajes de las obras de Shakespeare se movían por sus pasiones. Y esto era una diferencia con la Europa católica, porque los ingleses tenían con mayor libertad explorar y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que hemos podido aprender el día de hoy sobre William Shakespeare y las pasiones humanas. Y como último punto, la aplicación bíblica, que es Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Nuestra gloria debe ser para Dios, todo lo creado debe ser para Dios. Y no debemos adorar ni confundirnos a adorar imágenes o a obras incluso. Solo Dios merece toda gloria y honra. Gracias.